Israel se mantiene en alerta máxima ante un posible ataque de Irán. La Casa Blanca considera que la amenaza de esa ofensiva es real. El diario Wall Street Journal habla de un plazo de entre 24 y 48 horas. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados advierte que un eventual flujo de palestinos desde Gaza hacia Egipto haría imposible la resolución del conflicto. Se trata de un llamado que tiene lugar a la espera del anunciado ataque sobre Rafah, en la franja. Estados Unidos refuerza su alianza de defensa con Filipinas. Un día después de celebrar una cumbre tripartita con este país y con Japón, la Casa Blanca reiteró su apoyo al gobierno filipino. Su canciller aseguró que están determinados a defender su soberanía en el mar de China Meridional. Es momento de actualizar las noticias aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Pupiales. Damos inicio con la situación humanitaria en la Franja de Gaza, y es que Naciones Unidas, a través de su Agencia para los Refugiados, se pronunció acerca de un eventual flujo de personas desde el enclave hacia Egipto. Filippo Grandi, alto comisionado para los refugiados de la ONU, expresó que esta situación haría imposible resolver el conflicto árabe-israelí. Grandi también expresó que confía en que no haya un cúmulo de población atrapada en Rafah en medio del anunciado ataque sobre esta ciudad del sur de Gaza por parte de Israel. Este viernes, Israel afirmó que permitió el ingreso de un convoy humanitario al enclave por el norte, mientras que se registran un total de 33.634 muertos. Realmente espero fervientemente que ninguno de nosotros se vea sometido al terrible dilema de decir que hay cientos de miles de personas atrapadas en Rafah con un ataque a Rafah que puede hacer que esta sea la única opción disponible para la seguridad. Este dilema es inaceptable y la responsabilidad de evitar este dilema recae directamente en este caso particular, en Israel, la potencia ocupante en Gaza. Entonces, esto debe quedar muy claro, y esa responsabilidad implica tener acceso a estas personas para que no tengan que enfrentarse al terrible dilema de ir a Egipto. Mientras tanto, Israel se mantiene en alerta ante un eventual ataque retaliatorio por parte de Irán después del bombardeo contra el consulado de la República Islámica en Siria a comienzos de mes, que mató a varios altos mandos de su guardia revolucionaria. De acuerdo con la Casa Blanca, es real que exista esa amenaza potencial de la ofensiva por parte de Teherán contra Israel, un país al que Irán considera como su enemigo histórico. Según el diario Wall Street Journal, el eventual ataque iraní tendría lugar en un plazo de 24 a 48 horas. Escuchemos al portavoz del ejército israelí. El Estado de Israel está siendo atacado por capacidades iraníes desde Yemen, Irak y Siria. Creo que semanalmente, sino casi que a diario de una forma u otra, y nuestros sistemas de defensa interceptan estas amenazas. Aún así, estamos preparados y en alerta máxima, tanto defensiva como ofensivamente, y sabremos cómo informar al público y cómo afrontar cualquier amenaza. Este panorama genera inquietudes en la comunidad internacional. El ministro de Exteriores de Francia advirtió a sus nacionales de evitar viajar en los próximos días no solamente a Irán, sino también al Líbano, Israel y los territorios palestinos. Previamente hablamos con nuestra periodista en París, Natalia Ruiz Giraldo, quien nos entregó más detalles al respecto. Efectivamente, hoy hubo una reunión de crisis en la Cancillería francesa, y el término de esta reunión fue el ministro de Relaciones Exteriores, Stéphane Séjourné, quien alertó que ha pedido a todos los ciudadanos franceses de evitar imperativamente todo viaje, ya sea al Líbano, a Israel, a los territorios palestinos y a Irán. Además de esto, ha pedido también a los familiares de los agentes diplomáticos franceses en Irán de regresar a Francia, y han prohibido todo viaje de cualquier funcionario francés también a Teherán. Además de esto, se debe obviamente todo esto a toda esta tensión que se está dando en Oriente Medio después de lo ocurrido el pasado 1 de abril, cuando Israel atacó el consulado de Irán en Damas, la capital de Siria, y se espera un ataque inminente por parte de Irán en represalia a todo esto. Francia no ha sido el único país que ha venido tomando medidas como estas. El día de ayer, jueves, Estados Unidos explicó que también le había pedido a sus agentes diplomáticos en Israel y a sus familias de restringir sus movimientos en ese país. Sube el tono entre China y Estados Unidos. Este viernes el presidente Joe Biden prometió defender a Filipinas en caso de un futuro ataque en el mar de China Meridional. Beijing insiste en defender sus acciones en la zona. Veamos el informe. Beijing persiste. Sus acciones en el mar de China Meridional son legítimas, legales e irreprochables.
denunció el acuerdo de defensa mutua entre Japón, Estados Unidos y Filipinas, anunciado en la cumbre celebrada en Washington entre los tres países el jueves. Joe Biden había advertido que cualquier ataque contra aviones o fuerzas armadas filipinas en el mar de China Meridional pondría en marcha este tratado de defensa mutua. China se opone firmemente a la manipulación de la política de bloques por parte de los países implicados y a cualquier comportamiento que cause conflictos y socave la seguridad y los intereses estratégicos de otros países. En respuesta, Washington afirmó que esta reunión no trataba de ningún país en particular y que China no debería considerarlo como una amenaza. Este viernes se celebró un nuevo encuentro entre Washington y la delegación filipina, en el cual Antony Blinken reafirmó su compromiso con Manila en materia de defensa. La reunión de hoy reafirma, por supuesto, nuestro compromiso compartido con un Indo-Pacífico libre y abierto, incluidos los mares del sur de China. Acogemos con gran satisfacción esta oportunidad de proseguir esa cooperación y colaboración y, por supuesto, mantenemos con Filipinas nuestros férreos compromisos en materia de defensa, incluido el Tratado de Defensa Mutua. Las tensiones siguen aumentando en el mar de China Meridional. Beijing reclama casi todo el mar y los incidentes con Manila se multiplican. El mar de China Meridional es rico en recursos como pescado, petróleo y gas, y casi el 30% del comercio marítimo mundial pasa por este. En 2016, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya dictaminó que las reclamaciones de China carecían de base jurídica, pero Beijing sigue ignorando este fallo. Continúa el éxodo hacia Tailandia después de que Myawaddy, una ciudad fronteriza de Myanmar, cayera en manos de los rebeldes que luchan contra la junta militar en el poder. A medida que se intensifican los combates entre la junta y el movimiento de resistencia armada, el número de residentes que huyen a la vecina Tailandia sigue aumentando. Ampliamos en el siguiente informe. Unas 4.000 personas huyen a diario desde la ciudad de Myawaddy, buscando refugio al otro lado de la frontera en Tailandia. Myawaddy, en el sur de Myanmar, ha estado en el centro de los enfrentamientos que estallaron a principios de esta semana, entre las tropas de la junta militar estacionadas allí y el grupo de minoría étnica Unión Nacional Karen. Los proyectiles de artillería y los disparos han provocado que los residentes se vayan, y los cruces fronterizos se dupliquen en tan solo una semana. Tengo miedo, me siento más segura de este lado de la frontera. No pueden bombardear Tailandia. Según el portavoz de la Junta, 200 soldados estacionados en Myawaddy han abandonado sus puestos y se están refugiando en un puente que une la ciudad comercial con el distrito tailandés de Mae Sot. El ministro de Asuntos Exteriores de Tailandia está visitando Mae Sot, mientras el país se prepara para acoger a lo que estiman podrían ser 100.000 personas que huyen de los combates de Myanmar. Podría existir la posibilidad de que llegue una afluencia masiva a Tailandia. Por eso, el gobierno tailandés necesita prepararse, planificar un enfoque más integral para abordar la situación. Myanmar ha estado sumido en un conflicto profundo desde que su ejército derrocó a un gobierno elegido democráticamente en 2021. Pero la Junta se enfrenta a la pérdida de territorio y de tropas a medida que múltiples grupos rebeldes han lanzado diferentes ofensivas en el país. La justicia argentina declaró este jueves como crimen de lesa humanidad el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en Buenos Aires, por considerar que supuso una grave violación a los derechos humanos. La Cámara Federal de Casación Penal, un tribunal de segunda instancia, dio por probado que Irán estuvo detrás del ataque que causó 85 muertos y unos 300 heridos. Uno de los magistrados pidió reformas legales para que los acusados puedan ser juzgados en ausencia. El análisis es con Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en ciencias económicas y analista internacional. Señor Elbaum, gracias por estar con nosotros. Según el fallo de los jueces, el atentado respondió a un designio político y estratégico, cito textualmente, de Irán y fue ejecutado por la organización terrorista Hezbollah. Sin embargo, hay muchas dudas sobre las pistas que conducen a esa aseveración. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, según la lógica de la justicia argentina y el derecho penal argentino, no hay culpables en la medida de que no haya un juicio con derecho de defensa de los acusados, cosa que no ha sucedido en este caso y por lo tanto este fallo de casación de este tribunal es simplemente especulativo porque no ha habido suficientes pruebas como para designar a los culpables. Hay acusados, hay imputados efectivamente, pero de acuerdo a la lógica judicial existente en la Argentina, deben ser juzgados
deben tener derecho a defensa, deben ser indagados, y eso no se ha producido nunca. Y no se ha producido básicamente porque la intención de hacerlo en el marco del memorándum de acuerdo con Irán, celebrado por el ex canciller Héctor Timerman y Cristina Fernández de Kirchner, fue socavado e impedido por determinadas fuerzas locales que no quisieron que se lleve a cabo el juicio con los testimonios de los acusados en la embajada argentina en Teherán. Este fallo de la Cámara de Casación es absolutamente un elemento que se suscribe o se suma al alineamiento de las fuerzas políticas y jurídicas de la Argentina a lo que exige el Estado de Israel y sobre todo Estados Unidos. El actual gobierno de Milei tiene un mecanismo de seguimiento con la Embajada y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que hacen que este fallo esté absolutamente contaminado en ese marco. Entonces, ¿cree usted que tiene algo que ver que este fallo coincida con que estemos en los primeros meses de ese nuevo gobierno del presidente Javier Milei? No cabe la menor duda, está también directamente relacionado con la visita reciente de la jefa, la generala del Comando Sur, Laura Richardson, a la Argentina, para también tratar de alejar a la Argentina del Mercosur, de los BRICS y de cualquier contacto con el sur global. En ese marco, estos jueces que pertenecen de alguna manera a una orientación política muy clara vinculada al Departamento de Estado, comunican este fallo con la intencionalidad claramente de alinear a la Argentina con la política de Estados Unidos. ¿Qué se sabe sobre esas supuestas células terroristas de Irán y Hezbollah en América Latina? Es un tema sobre el que se ha escrito y hablado mucho, teniendo en cuenta las alertas que emiten desde hace años agencias occidentales sobre una posible actividad terrorista en la zona, como por ejemplo en la denominada Triple Frontera. La verdad que sí, efectivamente son hipótesis reales que tienen que ver indudablemente con los atentados que hemos sufrido en la Argentina, que en su momento, año 1992 y 1994, estuvieron relacionados a el vínculo establecido por el gobierno de Carlos Menem con Estados Unidos, vínculo que se llamó relaciones carnales con Estados Unidos y que involucró a la Argentina en conflictos en Medio Oriente, específicamente en la guerra contra Irak. Durante los 90, Argentina participó de la ofensiva, si se quiere, de la guerra contra el terrorismo que suscribió Estados Unidos, y los atentados fueron sin duda un resultado de esa participación, de hechos que son absolutamente ajenos a las necesidades y los intereses de América Latina y de Argentina. Es Jorge Elbaum, sociólogo, doctor en Ciencias Económicas y analista internacional. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes. Nosotros seguimos en la región. En Ecuador, la ministra de Trabajo demandó al expresidente Rafael Correa ante la Fiscalía por traición a la patria. Ivonne Núñez asegura que las declaraciones del antiguo mandatario generaron pánico al interior del Estado y podrían llevar a una guerra. Esta denuncia tiene lugar en medio de una oleada de críticas contra el actual gobierno ecuatoriano por haber asaltado hace una semana la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass. Correa, quien gobernó en el país entre 2007 y 2017, ha sido muy crítico con esta operación y se enfrentaría hasta 13 años de prisión por esta demanda. En Perú, el gobierno calificó como un paso fundamental la sentencia por asesinato contra 5 empresarios de la madera que acabaron con la vida de 4 líderes indígenas. Según los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Cultura, este tipo de decisiones van en el camino de obtener justicia. Recordemos que fue un tribunal que sentenció a estos 5 sujetos a 28 años y 3 meses de cárcel por este crimen contra miembros de la comunidad Ashanincas, que tuvo lugar en 2014 después de que recibieran amenazas por defender su territorio. Y una de las mayores estrellas del deporte mundial no podrá brillar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Se trata de la vigente campeona olímpica de triple salto, la venezolana Yulimar Rojas. Yulimar emitió en las últimas horas un comunicado en el que explica que no podrá acudir a las justas de verano a causa de una lesión en el tendón de Aquiles de una de sus piernas. Rojas es también la vigente campeona mundial, ha ganado los últimos 4 mundiales de atletismo en triple salto y ostenta el récord absoluto con una marca de 15,74 metros en pista cubierta. Así llegamos al final de esta emisión. La invitación, como siempre, a ustedes para que continúen aquí en la pantalla de France 24.